¿Qué tal, compañeras, compañeros? Muy buenas tardes. El video anterior abordamos el tema de que con todo y fraude, las horas de los charros del ESME están contadas. Hoy vamos a comentar un hecho de indudable trascendencia para todos los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas. El día de hoy, en la sesión permanente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados y Senadores, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se aprobó por mayoría unánime un punto de acuerdo relativo a la desclasificación de todos los documentos reservados, secretos, eh, impedidos de ser conocer por la opinión pública, por los trabajadores electricistas, por el pueblo de México, en relación a la extinción, liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Aunque el documento relativo a ese dictamen que se votó, ya lo publiqué aquí en mi muro de Facebook, me parece por su trascendencia, y además me lo acaban de enviar, leer el discurso que pronunció el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, que es además miembro de la Comisión Permanente por parte de Morena. Es breve y me parece que vale la pena escucharlo. Compañeras legisladores, compañeros legisladores, el dictamen que se ha dado cuenta deviene de una proposición con punto de acuerdo presentada por mis compañeras Vanessa del Castillo, Nelly Carrasco y el de la Voz. Como ustedes saben, la transparencia es el principio o uno de los principios más elementales de cualquier democracia. El día de hoy traigo a la tribuna el caso relativo a la extinción de Compañía Luz y Fuerza del Centro y la opacidad con la que se dio y sus efectos consecuentes. Como es de conocimiento público, su extinción se dio por medio de un decreto presidencial publicado en octubre del año 2009. Debe recordarse que ese decreto se publicó apenas unas horas después de la toma de las instalaciones de la empresa por medio de las fuerzas policíacas. Todo esto dicho de manera inusitada si lo comparamos con las anteriores legislativas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y más adelante señala, fue así como por orden del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa se dio un final opaco a los trabajos de una empresa nacional que generó, transmitió, distribuyó y comercializó energía a toda la zona del centro del país, al entonces Distrito Federal, 82 municipios del Estado de México, 2 de Morelos, 3 de Puebla y 45 del Estado de Hidalgo. Las razones esgrimidas por la presidencia, nos señala el diputado Ernesto Palacio, apuntaron una supuesta inviabilidad operativa y financiera. El decreto destacó el pasivo laboral de la empresa, que para entonces era de 240,000 millones de pesos, 80,000 millones correspondiente a trabajadores activos. Injustamente se generó una narrativa de que los trabajadores eran responsables del quiebre de la empresa. Nada más falso, afirmó el diputado en la presentación de este dictamen. Los años pasaron, continúa la versión estenográfica del diputado Ernesto Palacios, y a casi una década de su extinción, en el proceso sigue ausente la transparencia. Decenas y decenas de solicitudes de información negadas con el paso de los años por el sistema de administración y enajenación de bienes y por diversas dependencias. Algunos casos se tiene que la información fue reservada hasta por un plazo de 12 años. Subrayo, lo que estoy leyendo no es un documento de un servidor, es la versión estenográfica
del diputado de Morena, miembro de la Comisión Permanente, Ernesto Palacios, en el pleno de la Comisión Permanente. Continúa él, es decir, se ejecutó el proceso de extinción y liquidación en la completa opacidad que vulnera los ordenamientos constitucionales, las convenciones internacionales referente a los derechos laborales y en materia de transparencia. Se vulnera con ello, dijo, los intereses de la nación. Como poder legislativo, señaló el diputado, nos corresponde hacer este exhorto para hacer eco de esa demanda de los trabajadores y las trabajadoras, quienes tienen un derecho a conocer la verdad detrás de la desaparición de su fuente de empleo, de la fuente de sustento a sus familias. Es hora de que se libere toda la información reservada del caso y por ello pedimos la publicación de los documentos clasificados. Esto es un reclamo justo que ha demorado 10 años en llegar, por ello la solicitud, la invitación a que aprobemos este dictamen. Esto fue lo que en tribuna el día de hoy, después de las 11 de la mañana que inició la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó como parte del dictamen el diputado Ernesto Palacios. Y tengo aquí a la mano el documento con las firmas de ese dictamen y ahí les va para que se sorprendan algunos. Lo firma el senador Jorge Carlos Ramírez Marín por parte del PRI. La senadora Imelda Castro de Morena. La senadora Ana Lilia Rivera de Morena. El diputado Porfirio Muñoz Ledo de Morena. La diputada María de los Ángeles Huerta, la conocemos, ella es del Estado de México, de aquí de Naucalpan, de Morena. La diputada Anita Sánchez Castro, de Morena. El senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del PAN, subrayo. La diputada Soraya Pérez, del PRI. Y la diputada Pilar Lozano, del Movimiento Ciudadano. Además, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, el diputado Carlos Alberto Puente, del Partido Verde, Ecologista de México, y la diputada María Rosete, del Partido Encuentro Social. Es decir, todos los integrantes de la tercera comisión de la Comisión Permanente hicieron eco de la demanda de miles de trabajadores electricistas para que esta información fluya, sea desclasificada y conozcamos de fondo el tema de por qué y bajo qué condiciones, en nuestra opinión, preñadas de corrupción, se dio la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, que envió a la calle, al desempleo, a más de 44,000 trabajadores electricistas, los cuales, casi a 10 años de este hecho trágico, siguen reclamando trabajo y justicia. ¿Qué sigue? Bien, de acuerdo a lo que establece el artículo 93 de la Constitución, y la tengo aquí a la mano, lo que sigue es que el día de mañana será enviado mediante sendo oficio legislativo este punto de acuerdo aprobado, que además ustedes pueden consultar. La información ya está publicada, pueden ir ustedes directamente a la página del Senado o bien pueden leer esta información, pueden escucharla, pueden verla aquí en mi muro de Facebook. De acuerdo al artículo 93, el oficio en donde se hace este exhorto, dirigido tanto a la Secretaría de Energía, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE,
y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Una vez enviado el oficio, van a transcurrir aproximadamente 2 semanas para que, de acuerdo al artículo 93 constitucional, penúltimo párrafo, señala que frente a este tipo de peticiones de exhortos, la autoridad correspondiente, esta solicitud deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. Se envía mañana lo reciben estas dependencias, la Secretaría de Energía, el SAI y el INAI, y en un término no mayor de 15 días naturales, yo me voy hasta la fecha límite, pero el cálculo es que pueda estar ya en los primeros días de julio. Hay que estar muy al pendiente porque la información va a comenzar a fluir. ¿Cuál es mi hipótesis? Bueno, que hay documentos que están ya en vías de ser desclasificados en virtud de que esos injustificados plazos de hasta 12 años están siendo cuestionados y las autoridades actuales, que no son las pasadas, aunque las instituciones siguen siendo las mismas, tienen que responder afirmativamente ante la elocuente y bien argumentada solicitud para que entreguen toda la información reservada y, como dice el diputado que pasó a tribuna, Ernesto Palacios, conozcamos la verdad de los hechos. Entonces, la información guarda una importancia enorme para todos los electricistas, particularmente para quienes fueron directamente afectados por ese golpe fascista iniciado por Felipe Calderón y coronado en esa negociación traicionera de Martín Esparza con el gobierno de Peña Nieto. Estaremos muy al pendiente. Y para el día de mañana pudimos comunicarnos con las diputadas promoventes, la diputada Erika del Castillo, Erika Vanessa del Castillo y la diputada Nelly Carrasco. Ellas van a realizar una conferencia de prensa el día de mañana al mediodía en la Cámara de Diputados y nos invitan para poder estar presentes con ellas en el recinto de la Cámara de Diputados. Es una muy buena noticia. ¿Qué sigue entonces, compañeros? Lo que sigue es cerrar filas en torno a nuestra demanda de trabajo y justicia para todos los electricistas. Y como si las cosas se dieran con esa coincidencia tan favorable a la lucha de los electricistas, el próximo 1 de julio estamos siendo invitados e invitamos a todos a que acudamos al Zócalo de la Ciudad de México a respaldar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a rendir un informe ante la nación, ante el pueblo de México, porque el 1 de julio se va a cumplir ese año, esa gran victoria que alcanzó el pueblo, que alcanzó millones de mexicanos a favor de la libertad, la justicia y la democracia, lucha encabezada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como electricistas estamos invitados y a través de esta expresión, de este medio de comunicación en internet, estamos invitando a todos los electricistas que quieran ir a expresar de buena voluntad el respaldo. Y también, esa es la intención, aprovechar el hecho para ver si podemos alcanzar alguna interlocución con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sigue entonces, compañeras y compañeros? Darnos un fuerte abrazo, porque frente a ese fraude electoral con el que Martín Esparza pretende
una reelección de él y de su equipo por más de 5 años, los hechos están siendo contundentes. Con todo y fraude, las horas de los charros del ESME están contadas. Lo del día de hoy es de una enorme trascendencia porque ese punto de acuerdo nos va a permitir documentar la traición de Martín Esparza, que tiene ya el reloj de la historia en su contra para que se vaya a donde debe de estar, al basurero de la historia. Y el día lunes, acudir al llamado de nuestro presidente en el Zócalo a las 5 de la tarde, habrá que estar antes, habrá alguna convocatoria al respecto, y por mi parte, un fuerte abrazo, compañeras y compañeros. Las noticias son gratas, son favorables a la lucha de todos los electricistas. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Nos vemos.